de las enfermedades respiratorias sin estar estrechamente ligada la clase a que sepan semiología, porque hablamos mucho de semiología, de síndromes respiratorios, y entonces la manifestación o la evolución fisiopatológica tiene que ver con que nosotros sepamos semiología respiratoria. Me imagino que ya ustedes también han llevado, ¿no?, semiología respiratoria, entonces vamos a tratar solamente de hacer como puntualmente semiología de los casos que vayamos viendo, relacionándolos con la fisiopatología. Este caso ya lo había presentado. Como siempre vamos a ver unos casos clínicos. Este es un paciente que llegó al consultorio. Y en realidad la queja de este paciente eran los cambios que tenía en la piel. Como ven ustedes, la piel está en algunos lugares hipopigmentada, principalmente en la parte del cuello, en la parte de la frente y en la parte posterior del tórax. Cuando yo lo examiné, pues, para mí es muy fácil, solamente viendo estas manifestaciones, poder diagnosticar ya una patología que es una esclerosis sistémica progresiva. Pero en realidad, cuando vemos a este paciente, lo más importante es ir a buscar no tanto el compromiso de piel, sino buscar el compromiso de otros órganos. Y en este tipo de enfermedad, el compromiso pulmonar es muy, muy prevalente. Entonces, parte de examinar la piel, porque determina el pronóstico del paciente, vamos a, pues, obligatoriamente voy a interrogar sobre la presencia de síntomas y signos respiratorios. De tal manera que el paciente, aunque no era la queja por la cual él había sentido el paciente, además tenía disnea, tos y disnea. Ya desde hacía bastante tiempo, varios meses con tos y disnea. Y a la auscultación se escuchaba estertores crepitantes, bilaterales y basales, que coincidían con lo que frecuentemente presentan estos pacientes, que es una enfermedad intersticial, es decir, una neumonía intersticial, así se llama, o una enfermedad pulmonar intersticial. Cuando hablamos de enfermedad intersticial, para que ustedes puedan entender, hablamos, esta es la tomografía de tórax de alta resolución que tenía este paciente, y verán ustedes que lo que señalan las flechas es un parénquima, como que si fuera un panal de abejas, que no son imágenes normales. Entonces empiezan a verse, sobre todo a nivel periférico, unas imágenes como de panal de abejas, y están descritas, está descrita la tomografía como con engrosamiento de las paredes alveolares, lo que nos hace tener el diagnóstico de una enfermedad intersticial, del intersticio. No es ni de la vía respiratoria, no es circulatoria de la circulación pulmonar, es de las paredes, del intersticio, del tejido de sostén del parénquima pulmonar. Y claramente hay una destrucción y alteración de todo el parénquima pulmonar en ambos campos pulmonares, es decir, no es un proceso localizado, es un proceso difuso que afecta principalmente los cortes más inferiores, las bases
pulmonares, aquí prácticamente venados con algunas imágenes aireadas de alveolos todavía no comprometidos por el engrosamiento intersticial. Entonces, esta es una imagen de un tipo de enfermedad pulmonar que compromete un segmento de la anatomía e histología pulmonar, que es el intersticio pulmonar. Ahí un poquito más grande, ahí ya pueden ver ustedes cómo está distorsionado el parénquima pulmonar. Y estas imágenes son como cuando uno ve un vídeo de la iglesia, como vídeo catedral, como se llama imagen en vidrio despulido. Para que puedan comparar, esta es una resonancia, es una tomografía de tórax normal. Y hacia atrás, miren cómo está distorsionado el parénquima, pero es el intersticio el que distorsiona la imagen de las bases pulmonares. En esta otra historia, vemos que se trata de un paciente de 66 años de edad, con antecedentes de presentar desde hace 4 días un cuadro de fiebre, tos con expectoración amarillenta y dolor torácico inspiratorio que le dificulta respirar con normalidad. Un cuadro clínico muy típico de un proceso infeccioso. ¿Y qué tipo de proceso infeccioso? Una neumonía. Semiológicamente, ya con esa clínica, pues tenemos que ir a buscar un síndrome de condensación, que ustedes ya deben saber qué buscamos en un síndrome de condensación. El paciente está disneico, febril, vibraciones vocales aumentadas, matidez en tercio inferior de campo pulmonar derecho, con movimientos palpitantes finos en base de campo pulmonar derecho. Entonces, radiológicamente, y como verán, la radiografía y las imágenes son muy importantes en la evaluación de enfermedades respiratorias. Radiológicamente se ve esta imagen triangular de base externa y de vértice interno que ocupa prácticamente gran parte del lóbulo inferior derecho. Si hablamos de neumonía, que es un proceso infeccioso, hablamos de una acumulación de secreción purulenta donde dentro de los alveolos. Entonces, si nosotros tenemos los alveolos, así, varios alveolos, ¿qué sucede? ¿Hay problema intersticial? No. El problema es acumulación de secreción purulenta dentro de los alveolos. Se acumula secreción purulenta dentro de los alveolos. El intersticio está normal. Esta es una enfermedad parenquimatosa. Ya no es intersticial, ya es parenquimatosa. En la anterior escuchábamos también crepitantes, pero la diferencia es que es bilateral, tanto en inspiración como en expiración, en los dos tiempos respiratorios. Aquí, no solamente que escuchamos estertores crepitantes, sino principalmente son inspiratorios. ¿Por qué? Porque cuando hay inspiración, el aire entra hasta los sacos alveolares, que están llenos de secreción, pero los distiende, trata de distenderlos, y al distenderlos en un alveolo que está lleno de secreción purulenta provoca un ruido de despegamiento. Así han debido escuchar crépitos. Esos son los crépitos, y como es de vía aérea inferior alveolar, los ruidos son finos, no es de vía aérea respiratoria de grueso calibre, de bronquiolos terminales y principalmente alveolos. Entonces es una enfermedad parenquimatosa.
como hay acumulación hay ocupación de los alvéolos, entonces vamos a este nivel, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿no? Vamos a pedirle al paciente que diga 33 y a ese nivel vamos a escuchar que hay un cambio de la percepción de las vibraciones vocales que van a estar aumentadas. Como no hay aire, esto está ocupado por secreción, no por aire, vamos a percutir y va a ser mate, el ruido va a ser mate y vamos a escuchar el despegamiento de las paredes alveolares que se va a traducir por estertores crepitantes. Finos, ¿por qué finos? Porque es la vía aérea terminal, bronquiolos y alveolos, por lo tanto el ruido es muy fino, estertores crepitantes finos. ¿Es bilateral? No, no es bilateral, es asimétrico, de un solo lado, no hay neumonía bilateral, pero en este caso nos voy a probar de un solo lado. Entonces, es otro tipo de alteración, de otro tipo de enfermedad respiratoria que está comprometiendo el parénquima pulmonar. El compromiso respiratorio del parénquima pulmonar y la intensidad de la dificultad respiratoria va a depender del tamaño de la neumonía. El tamaño de la neumonía significa qué cantidad de alvéolos están ocupados por un proceso infeccioso. En este otro caso, es un paciente de 57 años de edad que acude por presentar desde hace 4 días tos seca, dolor torácico inspiratorio, que le dificulta respirar con normalidad. Al examinarlo encontramos un paciente disneico con vibraciones vocales abolidas, matidez en tercio inferior de campo pulmonar izquierdo y ausencia de murmullo vesicular en base de campo pulmonar izquierdo. Ese es un típico síndrome de derrame pleural. Aquí el problema no es intersticial, no es parenquimatoso, es extra parenquimatoso a nivel del espacio pleural. Entonces, a este nivel, ¿qué tenemos? Acumulación de líquido, podrá ser exudado, trasudado, sangre, hay quilotórax también, pero hay acumulación de líquidos. Y aquí lo que vamos a ver principalmente para diferenciar de una imagen de la neumonía, donde vemos que los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos no están ocupados en el derrame pleural, lo primero que vamos a observar para decir que hay derrame pleural es el borramiento de los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, ¿no? Debería estar así, pero está borrado. Siempre comparamos, ¿no? Y se puede ver, pero aquí no, es como si hubiera una sola imagen que borra los ángulos costodiafragmático, costofrénico, con un nivel bastante definido que diferencia la imagen, se llama opacidad, una opacidad homogénea, bien delimitada entre la imagen y
el parénquima pulmonar normal. Esto es un derrame pleural. Es decir, otro segmento del sistema respiratorio que está comprometido. En ambos casos, el paciente tiene dolor torácico inspiratorio. Ese dolor torácico inspiratorio es el dolor pleurítico, cuando el paciente está inspirando y tiene dolor que le corta la inspiración. Le corta la inspiración, sí. ¿Por qué? Por irritación pleural, por vecindad, y porque realmente hay un proceso inflamatorio que afecta a la pleura, está determinando que haya una salida de líquido al espacio pleural. Y como aquí hay líquido, ese líquido no va a permitir que nosotros escuchemos, palpemos lo que normalmente se palpa. Hay una cantidad de líquido que está interfiriendo entre las vibraciones vocales, por lo tanto van a estar ausentes. La percusión por el mismo líquido va a ser matidez absoluta. Y la auscultación buscando murmullo vesicular, también aquí hay una cantidad de líquido que bloquea la percepción del murmullo vesicular, por lo tanto el murmullo vesicular estará ausente. Típico síndrome de derrame pleural. Bien. Para que puedan ver y comparar de manera rápida, esta es una radiografía de tórax normal. Es una radiografía de tórax normal y podemos ver cómo se distorsiona y cómo se ve radiológicamente, en este caso una neumonía de tercio medio de campo pulmonar izquierdo. Lo mismo que les mencionaba siempre, una vértice interno y base externa, que es la imagen típica de una neumonía segmentaria o una neumonía global. Pero también nosotros podemos ver una radiografía normal en presencia de alguna patología. ¿Qué tipo de enfermedad es respiratoria? Y radiológicamente es normal. El asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad de vía respiratoria que no es persistente, a no ser cuando se cronifica, sino es episódica. El paciente con asma puede estar bien 3 meses, de pronto tiene una crisis asmática. ¿Por qué se caracteriza la crisis asmática? Por una broncoconstricción súbita, progresiva, asociada a una respuesta inflamatoria por un choque antígeno-anticuerpo, que determina edema de la mucosa bronquial, que aumenta la obstrucción de la vía respiratoria. La radiografía del paciente con asma bronquial va a ser normal. Podemos observar algunos cambios cuando la crisis asmática ha sido prolongada, no se ha solucionado en 2 días, 3 días, o en un paciente con asma crónica que tiene todos los días, o asma persistente se llama, y van a haber signos indirectos que se llaman de atrapamiento aéreo, es decir, aplanamiento diafragmático, hiperinsuflación,
aumento de los espacios intercostales, de la distancia que hay entre costilla y costilla, y aumento de los ápices pulmonares. Pero dentro del parénquima pulmonar no vamos a ver nada. Vamos a ver signos indirectos de atrapamiento aéreo, que es lo que caracteriza a la crisis asmática o el asma persistente. Sin embargo, como verán, una radiografía normal no descarta una enfermedad respiratoria. Entonces, con esa presentación y diferenciación de los espacios que pueden manifestar trastornos de enfermedad respiratoria, vamos a repasar un poco de lo que es la vía respiratoria y todo el sistema respiratorio para que podamos entender las manifestaciones, las complicaciones y la evolución de una enfermedad respiratoria. Entonces, el sistema respiratorio básicamente se divide en dos segmentos. Uno que son las vías aéreas por donde pasa el aire, pero no hay intercambio gaseoso, es decir, solamente las vías de conducción no sirven más que para conducir el aire, que es el tracto respiratorio superior, nasales, faringe, laringe, tráquea. Luego viene el tracto respiratorio inferior, que se considera tracto respiratorio inferior desde los bronquios que salen de la tráquea, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Y de ahí la segmentación que van teniendo los bronquios hacia bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y hasta ahí todavía siguen siendo vías de conducción para llegar a los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Visto de esta manera, entonces tenemos una zona de respiración que está constituida por la vía, lo que hemos visto que es la vía aérea superior, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquio fuente izquierdo, bronquios lobares hasta los bronquiolos respiratorios, y finalmente la zona de respiración que está constituida solo y exclusivamente por los alveolos. Y bueno, la función principal en realidad de los pulmones es oxigenar la sangre y eliminar el CO2. No tiene otra función, ¿no? Pero ¿qué función más importante? Porque sin eso no podemos vivir. Sin embargo, la función de los pulmones, la función principal de oxigenar la sangre y eliminar el CO2 se lleva a cabo a nivel de los alveolos, donde se produce el verdadero intercambio gaseoso. ¿Cómo se produce este intercambio gaseoso? Por diferencia de presión. Son moléculas que van de un espacio a otro espacio por diferencia de presión. Diferencia de presión que también implica diferencia de concentración. Entonces, estas moléculas de oxígeno y de CO2 van a ir de un espacio a otro por simple diferencia de presión y diferencia de concentración. Es importante también recordar que a nivel pulmonar tenemos
dos tipos de circulación. La circulación que irriga el parénquima pulmonar y la circulación que oxigena la sangre. Tenemos entonces la irrigación pulmonar, que la sangre proviene de la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho, circula por el lecho capilar pulmonar, se produce el intercambio gaseoso y vuelve al ventrículo izquierdo por las venas pulmonares, y eso es la oxigenación de la sangre y eliminación de CO2. Es importante en este punto les comento también que otro segmento que puede provocar enfermedad pulmonar es precisamente la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que cursan con hipertensión pulmonar, diferente de la hipertensión arterial sistémica. En este caso es hipertensión pulmonar, que puede ser primaria o secundaria. Para que se produzcan los movimientos de inspiración y expiración, tenemos todo lo que constituye la caja torácica. Y dentro de la caja torácica nosotros tenemos músculos activos que participan en esto, y que son los músculos inspiratorios, intercostales externos, esternocleidomastoideos, serratos anteriores y los escalenos. Y los expiratorios, rectos abdominales, otros músculos abdominales como los oblicuos y los intercostales internos. Todos músculos estriados, quiere decir musculatura activa. Este es otro segmento que también puede estar afectado por patologías específicas. Por ejemplo, dentro de lo que yo veo, una polimiositis, que es una enfermedad inflamatoria de los músculos, que puede llevar a una inflamación muscular de los músculos estriados, que determina incapacidad para contraerse, para que haya contracción y relajación muscular, y el paciente puede desarrollar insuficiencia respiratoria nada más por un compromiso de la musculatura de los músculos respiratorios, que lleva a insuficiencia respiratoria. Otras enfermedades, como por ejemplo el Guillain-Barré, que es una enfermedad de la placa, de la unión de la placa neuromuscular, y que habitualmente posterior a una virosis se produce una parálisis de los músculos, que habitualmente comienza por los miembros inferiores, pero va ascendiendo y llega a provocar parálisis de los músculos respiratorios, parálisis diafragmática e insuficiencia respiratoria. Otra enfermedad que afecta a los músculos, la miastenia gravis, también enfermedad que provoca una parálisis, una falta de contracción muscular, y que determina insuficiencia respiratoria, no por enfermedad pulmonar, sino por un trastorno de la caja torácica y de la musculatura respiratoria. Otro tipo de trastornos que puede afectar la inspiración y la expiración son los traumatismos de tórax. Los traumatismos de tórax que van a determinar, por ejemplo, fracturas costales múltiples y lo que se llama un tórax volante, en el cual no va a poder haber el movimiento sincrónico de inspiración y expiración. Este es un esquema donde vemos la cantidad, al final, toda esta parte que es conductiva hasta llegar a los
conductos alveolares y los sacos alveolares, cómo se va segmentando para llegar hasta la parte respiratoria, que son los sacos alveolares. Y estos son los alveolos, son como un ramo de uvas, así, ¿no? Que constituyen los sacos alveolares, constituidos por varios alveolos, ¿no? El alveolo entonces está constituido histológicamente por una capa de células gruesas que tienen elastina y fibras musculares. Eso le da la capacidad de la elasticidad que distiende, y la capacidad retráctil, porque una vez se distiende tiene que volver a su posición inicial, precisamente por la estructura de elastina y las fibras musculares. Cada alveolo se comunica con los vasos sanguíneos, con los capilares pulmonares. ¿Para qué? Para que haya este periodo tan importante de intercambio gaseoso o difusión a través de la pared del alveolo y la pared del vaso sanguíneo, y entre medio de la pared alveolar y el vaso sanguíneo está el espacio alveolar, el espacio alveolo capilar, que es por donde tiene que transcurrir, difundirse estas moléculas de oxígeno y CO2. Estos son los llamados poros de Kohn, donde se establece una comunicación interalveolar. Si nosotros hacemos un corte de los sacos alveolares, vamos a ver esto como si fuera realmente un panal de abejas, donde vemos cada alveolo con su pared alveolar casi octagonal, y miren qué cantidad de alveolos tenemos, 300 millones de alveolos, cantidad de alveolos, y todos están trabajando, algunos más, otros menos. ¿Cuáles trabajan más y otros menos? ¿Dónde hay mayor intercambio gaseoso? ¿O es igual en todo, desde el vértice hasta las bases? El intercambio gaseoso es igual. En las bases, ¿verdad? ¿Pueden explicar por qué? Sugiero que es por el espacio, porque hay mayor espacio, mayor volumen de la base. Por la presión hidrostática, que siempre tiene más peso que el oxígeno y tiende a irrigar mejor las bases que los vértices. Entonces se produce un mayor intercambio gaseoso en las bases que en los vértices. De ahí podrán ustedes deducir por qué el bacilo de Koch, la tuberculosis, prefiere los vértices a las bases. Por este motivo, porque los vértices están menos oxigenados. Y como ellos son de proliferación bien lenta, no necesitan un área de alta oxigenación. Entonces prefieren los vértices. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar tuberculosis? Nosotros esta mañana buscaba tuberculosis en un paciente y lo escuché toser. Y la tos del tuberculoso es muy típica. Eso lo aprenderán poco a poco. Una tos que no les molesta, al paciente no le molesta la tos, pero es una tos como que recurrente y además húmeda, tiene flema, ¿no? Hay flema. Y siempre la campana de su estetoscopio llévenla aquí a los espacios supraclaviculares y a los vértices pulmonares. Ahí hay que buscar siempre tuberculosis, como que hoy me encontré con una tuberculosis. Bueno, entonces, 300 millones de alveolos. Quiere decir que la superficie para la oxigenación, para el proceso de difusión,
es inmensa, inmensa. Dice que tenemos tanto parénquima alveolar, tantos alveolos como para tapizar una cancha de tenis oficial. Si nosotros extendiéramos de manera lisa el parénquima de ambos pulmones, llegaríamos a cubrir el área de una cancha de tenis legal. ¿Qué es importante en los alveolos? Es importante recordar de qué tipo de células están constituidos. Fíjense que el 95% de las células que tienen los alveolos en sus paredes son neumocitos tipo 1. Estos neumocitos tipo 1 son los encargados de llevar a cabo la difusión, la oxigenación de la sangre. Si no te interesa la clase, por favor, retírate, ¿ya? A vos. Me molesta que estés riendo, vos que te estás agarrando la boca con la mano. Que hace rato te veo reír y reír y reír no sé qué. Yo no estoy contando ningún chiste. Si no te interesa, la puerta está abierta. Otro tipo de células son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son apenas un 5%. Pero ¿cuál es su importancia? Secretan y son productores de esta sustancia que mantiene la tensión superficial y evita el colapso alveolar, que se llama surfactante. ¿Qué sucede si nosotros no tuviéramos surfactante? Los alveolos se colapsan. Entonces, a pesar de ser pocos neumocitos tipo 2, un 5% cumplen una función vital porque son productores de surfactante. Y también hay macrófagos. Es importante porque son la primera barrera con la que a nivel alveolar vamos a poder fagocitar cualquier elemento extraño que llegue hasta los sacos alveolares. Y ahora, pues es importante preguntarnos por qué respiramos, por qué ahorita estamos aquí nosotros sentados, están algunos atendiendo, otros riendo, no sé qué verán en el teléfono, pero seguramente algún TikTok y les interesa más el TikTok que aprender. Pero inconscientemente estamos respirando. No somos conscientes del acto respiratorio. ¿Por qué? Porque el acto respiratorio es un acto que se lleva a cabo a nivel de la corteza cerebral, que tiene diferentes vías a través de las cuales se controla la inspiración y la expiración. Estas vías son principalmente dependientes de la concentración de oxígeno, de la concentración de CO2 y del pH. Esos tres factores son los que regulan la respiración a través de los parámetros fisiológicos que se establecen a nivel del centro respiratorio. Para regular la concentración de estos tres elementos, tenemos receptores periféricos aórticos y carotídeos, y también receptores pulmonares, que van a mandar señales hacia el centro integrador y de ahí al centro respiratorio o centro neumotáxico, para hacer que hiperventilemos o que respiremos normal, o de repente, si es que está suprimida esa vía, tengamos una depresión respiratoria. Entonces, el control de la respiración, de la inspiración y la expiración, se hace por vía de retroalimentación negativa a través de la regulación de tres elementos en sangre: el oxígeno, la presión
de oxígeno, la presión de CO2 y el pH. ¿Cuáles son los nervios que controlan la respiración? Los nervios respiratorios, frénico, onceavo par, dependientes también del simpático y parasimpático. Los centros respiratorios ubicados en la médula oblongata y la protuberancia, quimiorreceptores centrales que controlan la inspiración y la expiración a nivel de la médula, a nivel del centro respiratorio o centro neumotáxico, y el centro apnéutico a nivel pontino, y los quimiorreceptores periféricos, que son los corpúsculos aórticos y carótidos, que van a estar controlando los niveles, la concentración de estos tres elementos que les mencionaba. La respuesta por retroalimentación negativa se hace por vías eferentes y por vías aferentes. Las vías eferentes están constituidas por fibras parasimpáticas que van a determinar broncoconstricción, vasodilatación pulmonar, aumento en la secreción glandular. Fibras simpáticas que producen broncodilatación, vasoconstricción, inhibición de la secreción glandular. Y el sistema que regula el AMP, el óxido nítrico, la sustancia P y broncodilatación. Las vías aferentes, que son fibras de receptores de estiramiento broncopulmonar y que responden con broncodilatación y bradicardia. Fibras de receptores de irritación que responden con tos, broncoconstricción y aumento en la secreción. Y fibras C, que están en los receptores yuxtacapilares y responden con respiración rápida, tos y secreción. Todo por mecanismos de retroalimentación. Va a haber un estímulo por cambios en la concentración de oxígeno, CO2, pH o la presencia de algunas sustancias irritantes, y va a haber una respuesta a través de receptores periféricos aferentes y una respuesta regulatoria por vía eferente. Esto determina básicamente que hayan dos movimientos respiratorios, no hay más, inspiración y expiración. Inspiración y expiración. Cuando nosotros inspiramos, el aire entra llena los pulmones y aplana el diafragma. Aplana el diafragma. En este momento el volumen pulmonar aumenta, es como que si inflemos un globo. El volumen pulmonar aumenta. La inspiración, a diferencia de la expiración, siempre es un movimiento activo. Inspiramos activamente. En cambio, la expiración, que es la salida o expulsión del CO2, del aire y el CO2, el diafragma, que estaba relajado, vuelve a su posición inicial y disminuye el volumen torácico, y es un movimiento pasivo. Entonces hay una diferencia entre la inspiración y la expiración. La inspiración es un movimiento activo, la expiración es pasiva. Si se dan cuenta, nosotros podemos inspirar y regular. Si inspiramos hasta cierto nivel o inspiramos profundamente, ¿no? Pero la expiración es prácticamente un retorno de todas las estructuras musculares y costales óseas a su posición de reposo.
¿Qué sucede con la presión pleural? La presión pleural, normalmente hay una presión ligeramente negativa, intrapleural. Esta presión negativa cambia dependiendo de si inspiramos o expiramos. Fíjense que durante la inspiración, al inicio de la inspiración, la presión pleural es de 5 centímetros de agua. Cuando inspiramos ya completamente de forma normal, esta presión se hace más negativa, a menos 7.5 centímetros de agua. Y durante la expiración se positiviza, disminuye la presión negativa. Y en este ciclo discurre el movimiento de presiones a nivel pleural. Es decir, la presión intrapulmonar varía con los movimientos de inspiración y expiración, así como la presión intrapleural varía también con los movimientos de inspiración y expiración. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué entra y sale aire de nuestros pulmones? Parecía que son movimientos muy fáciles y que prácticamente no somos conscientes de estos movimientos. Lo que hace que entre y salga el aire a los pulmones es la diferencia de presión de oxígeno atmosférico en relación a la presión de oxígeno alveolar. Para que el oxígeno pueda fluir con libertad desde el medio ambiente, desde el espacio externo, hacia los alveolos, que tienen que atravesar muchas vías, tiene que haber diferencia de presión. Y lógicamente, ¿cómo fluye una molécula de un espacio a otro? Siempre va a fluir de un área de mayor presión a un área de menor presión. Así la inspiración. Y la expiración, nuevamente, aquí ya hay más presión, va a fluir en la expiración de un lugar de mayor presión hacia el exterior que está con menor presión. Ese movimiento de cíclico de reposo, inspiración y expiración se debe entonces simplemente al flujo de moléculas de oxígeno desde un espacio de alta concentración hacia un espacio de baja concentración. Un espacio de alta presión a un espacio de menor presión. Esto es un poquito complejo, son leyes físicas, pero que entendiendo estas leyes físicas vamos a poder explicarnos mejor cómo es que sucede la mecánica ventilatoria. Y son leyes físicas que se aplican a la respiración y al intercambio gaseoso. Estas leyes físicas se agrupan dentro de la ley de los gases. Ley general de los gases, ley de Boyle, ley de las presiones parciales de Dalton, ley de las concentraciones de gases disueltos de Henry y la ley de Fick. Varias leyes que las vamos a repasar así rápidamente y de manera fácil para poder entender qué es lo que sucede a nivel pulmonar. ¿Qué dice la ley general de los gases? El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. Bueno, ustedes podrán entender que es directamente proporcional.
Si aumenta, aumenta. Si disminuye, disminuye. Así es directamente proporcional. Entonces, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. En relación al oxígeno, mientras más cantidad de gas, significa mayor volumen. Eso es directamente proporcional. A menor cantidad de gas, menor volumen. La cantidad de gas aumentará el volumen del mismo. Si disminuimos la cantidad de gas, disminuye el volumen. Eso es directamente proporcional. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente en una temperatura constante. Y para entender esto vamos a ver esta figurita, donde vemos acá un recipiente con una tapa, como si fuera una olla, y la tapa está dejando un espacio mayor que al de al lado. Aquí en este espacio mayor, sin ejercer presión, la tapa presión, las moléculas están más dispersas. De tal manera que podemos decir que a menor presión, mayor volumen. Es inversamente proporcional. A mayor presión, si aumentamos la presión, como en este caso, baja la tapa, aumenta la presión, menor el volumen de las moléculas del gas. Esa es la ley de Boyle. ¿Y qué utilidad tiene esta ley a nivel respiratorio? Explica cómo el flujo de aire se produce hacia el pulmón durante la inspiración, tal cual como indica esta imagen, y acá representa la presión del gas a nivel alveolar. La ley de presión parcial de Dalton indica que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Parece complicado, pero no es. Aquí en esta ollita tenemos oxígeno y tiene una presión de 159. Ejerce una presión de 159 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos otra ollita con nitrógeno, que es más pesado y ejerce una presión de 593 milímetros de mercurio. Si juntamos los dos, como dice aquí, la presión total de una mezcla es igual a la suma. Sumamos 159 más 593, 752. Si sumamos los dos gases, la presión va a ser mayor. Esa es la ley general de Dalton. Es decir, que a nivel circulatorio, a nivel alveolar, la presencia de ambos gases, por ejemplo, CO2 y oxígeno, juntos van a ejercer más presión que el oxígeno solamente y el CO2 solamente. En este gráfico de aquí vamos a ver cómo el oxígeno y el CO2 difunden libremente. ¿Pero por qué? Por diferencia de presión, diferencia de concentración. En este caso, y volviendo a las leyes que hemos visto, podemos decir que el intercambio gaseoso se produce por difusión, es decir, que las moléculas de oxígeno o CO2 van de un lado a otro, se desplazan siempre de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Estos gases tienen la posibilidad de moverse libremente en el espacio que ocupan.
pero siempre van a ir de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. El oxígeno se desplaza de un gradiente, por el gradiente de presión a partir del aire atmosférico hasta los alveolos por diferencia de presión. Y asimismo, el CO2 sale de los alveolos hacia el exterior también por diferencia de presión. Este es un ejemplo de cómo actúan los gases cuando están a presión y cuando se quita la presión, ¿no? Esta es una Coca-Cola que todos conocemos y que está envasada y las moléculas están de bicarbonato o de, ¿qué es lo que le ponen? Bueno, un gas, y está a presión. Una vez que destapamos, lo primero que escuchamos cuando destapamos una gaseosa es, ¿no es cierto? Significa que está disminuyendo la presión y fluyendo un gas de un sitio de alta presión a un sitio de menor presión. Y a veces esa salida de gas es tan rápida, hay una diferencia de presión tan importante que incluso se agrupan y forman burbujas, de tal manera que sucede muchas veces la salida abrupta de burbujas de gas hacia el exterior. Y esto mismo sucede por este fenómeno en el que muchas personas fallecen cuando hacen inmersión a profundidades en el agua. Están como esa olla que tiene una tapa, ¿no? El agua hace las veces de una tapa porque ejerce presión sobre la persona que está profundamente. Fíjense que aquí está comenzando la inmersión y las moléculas de oxígeno y nitrógeno, que es el tanque que lleva aquí, están distribuidas de manera uniforme. Pero conforme se va sumergiendo, la presión del agua hace que las moléculas se agrupen y hagan mayor presión. Aquí hay una isopresión, como que se igualan las presiones y se mantiene estable. Pero cuando el buzo que ha hecho inmersión comienza a salir y sale abruptamente, es como que si descomprimiéramos una soda y empiezan a formarse burbujas de aire y el paciente puede fallecer por una embolia gaseosa. Doctor, ¿y cómo se hace la descompresión? Se lo va subiendo de a poquito, ¿no? ¿De a poquito? Sí, se va haciendo el ascenso de a poquito, para que no se produzca este fenómeno, ¿no? Entonces, gráficamente vamos a ver aquí que a través de una membrana, las moléculas van a fluir de un sitio de mayor presión y concentración a un sitio de menor presión y menor concentración. Así sucede a nivel alveolar, que tienen que atravesar una membrana y siempre fluirán por difusión simple, dependiendo del gradiente de presión y del gradiente de concentración. Hablando ya de lo que sucede a nivel pulmonar, vamos a ver que la concentración de oxígeno ambiente a este nivel, sobre el nivel del mar que nosotros tenemos y que estamos entre 600 metros a nivel del mar, la presión ambiente de oxígeno es de 159 milímetros de mercurio y a nivel de sangre arterial es de 98. Entonces, si nosotros hemos entendido la parte previa, veremos que el oxígeno va a fluir con facilidad desde el aire ambiente o aire atmosférico hacia los alveolos, la sangre arterial. ¿Por qué? Porque
porque hay una gran diferencia de presión y concentración. La presión de oxígeno a nivel del mar es de 20.93%, lo cual equivale a 159 milímetros de mercurio. Esta misma diferencia de presión y concentración permite que el flujo de aire sea fácil. Una vez que el aire del medio ambiente ingresa por la nariz, las fosas nasales, se produce un entibiamiento, se humedece y se entibia el aire a este nivel, ¿no es cierto? Ahí el aire humedecido a una temperatura de 37 baja ligeramente la concentración de oxígeno a 149. Ya a nivel alveolar, la presión baja todavía, es un poquito más baja a nivel alveolar, 110. Y cuando difunde, y para difundir al espacio arterial, es de 98. Entonces, de espacio a espacio, para que las moléculas de oxígeno fluyan, siempre hay esta diferencia de presión y de concentración. El oxígeno entonces difunde desde áreas de elevada presión a áreas de baja presión. Por eso nosotros inspiramos y expiramos con facilidad en condiciones normales. ¿Qué sucede cuando aquí la presión de oxígeno del medio ambiente disminuye? ¿Y en qué circunstancias disminuye? Mientras más alto sobre el nivel del mar, menor concentración de oxígeno, menor presión de oxígeno en el medio ambiente. Por ejemplo, La Paz, Oruro, Potosí. Y entonces nosotros sabemos que a las personas que viajan a La Paz rápidamente sienten dificultad respiratoria, ¿no? O sea, empiezan a hacer un esfuerzo y empiezan a tener disnea. El fin de semana yo estuve en La Paz y realmente solo de bajar del avión y caminar 100 metros ya se siente como disnea, ¿no? Se siente la falta de aire. ¿Por qué? Porque a más altura sobre el nivel del mar, menor la concentración de oxígeno. Por lo tanto, la difusión de aire va a ser menor, con más dificultad, porque las presiones casi están muy cercanas y no hay un fácil flujo de un espacio a otro espacio. Entonces, a mayor altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica de oxígeno disminuye y por lo tanto hay una menor presión parcial de oxígeno en sangre. ¿Y qué sucede cuando hay una menor cantidad de oxígeno? De manera refleja y con retroalimentación se produce vasodilatación. Y esa vasodilatación, para quienes van a La Paz y tienen los efectos de la altura, lo primero que sucede es aproximadamente unas 2 horas o 3 horas después de estar ya en La Paz y se ha producido la vasodilatación que produce dolor de cabeza, ¿no? Por vasodilatación. Y si eso afecta mucho más, se produce vasodilatación pulmonar, y si hay vasodilatación, hay aumento en la permeabilidad y escape de líquido al intersticio y se produce un edema agudo por altura. Son personas que hacen verdadera insuficiencia respiratoria y hay que ponerles oxígeno o simplemente evacuarlos de La Paz porque se pueden morir. Bien, el surfactante les decía yo que es una proteína muy importante y que evita el colapso pulmonar. ¿Y por qué hablamos de colapso pulmonar? Porque bien decíamos que los alvéolos están formados
principalmente las paredes alveolares, por elastina y fibras musculares. Siendo elastina y fibras musculares, tienen una posición de reposo que en cada inspiración se distiende, se dilata, pero no se quedan así, tienden a recuperar su posición normal. Pero esa recuperación de su posición normal pudiera llegar hasta el colapso, porque la fibra elástica tiende a recuperar su tamaño y posición normal, y como es elástico puede contraerse tanto que puede disminuir el volumen alveolar. Pero ¿por qué no se produce ese colapso? Precisamente por la presencia de esta proteína que se llama surfactante. Este surfactante evita el colapso pulmonar, pero además de esta manera facilita el intercambio gaseoso, estabiliza el pulmón en expiración. O sea, en inspiración es importante porque se distiende, pero su función más importante es evitar el colapso, ¿no? Entonces estabilizan el pulmón en expiración. Proporciona el surfactante, también es un mecanismo de defensa contra infecciones y evita el edema pulmonar por una alta tensión superficial. Este es otro punto importante de la fisiología, que es la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Ustedes saben que hay una gran afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. Lógicamente se encuentran y se unen, Entonces, la capacidad de la hemoglobina de unirse al oxígeno se llama saturación. Entonces, en presencia de moléculas de oxígeno, la hemoglobina se satura, capta moléculas de oxígeno. Y esa capacidad de saturación está descrita en una curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, que describe la capacidad de unirse a la hemoglobina, pero al mismo tiempo de llegar hasta los capilares y provocar difusión y despegamiento, o sea, liberación de las moléculas de oxígeno. A mayor presión de oxígeno, mientras aumenta progresivamente el porcentaje de hemoglobina, aumenta también la unión con las moléculas de oxígeno, aumentando la presión parcial de oxígeno en sangre. Nuevamente vemos esta imagen, pero ya no desde uno de los gases, que es el oxígeno, sino desde el otro, que es el CO2, que es tan importante como el oxígeno porque tiene que eliminarse. Este CO2, como ustedes saben, es el producto final del metabolismo de todas las células y que viaja en sentido opuesto al oxígeno. Si el oxígeno en el medio ambiente está en alta concentración y a nivel alveolar y arterial en menor concentración, este hace un viaje inverso. Alta concentración en capilares, alta concentración en alveolos y progresivamente hacia el exterior menor concentración. Por eso fluyen en dirección inversa las moléculas de CO2. En reposo, el cuerpo requiere aproximadamente 250 centímetros de oxígeno, pero al mismo tiempo elimina 200 cc de CO2. Es decir, siempre hay como una reserva extra de oxígeno que hace que haya esta diferencia. Normalmente hay 250 cc de oxígeno y se eliminan 200 cc de CO2 por minuto. La mayor parte del CO2 difunde desde los eritrocitos
donde por una reacción mediada por la anhidrasa carbónica se une a una molécula de agua y forma esta molécula que se llama H2CO3, ¿qué es? Ácido carbónico, ¿no es cierto? Pero así como se une y forma el ácido carbónico, rápidamente se disocia liberando una molécula de hidrógeno y un bicarbonato. Ese proceso constantemente se está produciendo. Hay entonces oxigenación de la sangre, eliminación de CO2, y ese CO2 rápidamente es captado por una molécula de agua a través de la acción de esta enzima que se llama anhidrasa carbónica. Pero luego rápidamente se disocian y liberan hidrógeno y bicarbonato. Y aquí tenemos entonces ya el tercer elemento que determina la normalidad de los gases en sangre, ¿no? El oxígeno, el CO2 y el pH, porque el pH está mantenido por la concentración de hidrógenos y la concentración de bicarbonato. El dióxido de carbono viaja en la sangre de tres formas. 5% es transportado a los pulmones disuelto en el plasma. Viaja libre, disuelto en el plasma. 70% difunde dentro de los glóbulos rojos y se transporta como bicarbonato. Y un 25% viaja en los glóbulos rojos, pero ligado a la hemoglobina. Esa es la distribución del bicarbonato para que pueda ser eliminado desde tejidos, desde todos los tejidos en realidad, hacia el exterior. Pero para que se produzca esta difusión o intercambio gaseoso, fíjense todo lo que tiene que viajar a nivel alveolar, las moléculas de oxígeno y de CO2. El oxígeno que fluye desde afuera hasta los alveolos, fluye libremente hasta que llega al alveolo. Y de ahí tiene que difundirse, ¿no es cierto? Llega al alveolo y el alveolo tiene las células alveolares que hemos descrito. Tienen que pasar las células alveolares. Luego la membrana basal y el intersticio, tienen que atravesar el intersticio el oxígeno, para luego llegar a la membrana capilar, a la pared endotelial, atraviesan al vaso sanguíneo y luego llegan al plasma. Tienen que atravesar para llegar a la pared del eritrocito. Entonces, el oxígeno tiene una etapa alveolar, una etapa gaseosa y una etapa sanguínea. Fluye entonces a través de 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Cada molécula de oxígeno tiene que atravesar 5 espacios. Y aquí ustedes podrán ver que la molécula de oxígeno puede fluir libremente a través de las vías de conducción, pero las enfermedades, los trastornos pueden alterar el flujo a través de las vías de conducción, o las enfermedades pueden presentar, o los trastornos respiratorios pueden presentarse por alteración en los alveolos, en el intersticio, en la pared endotelial, en el plasma o en la pared del eritrocito. Aquí habíamos visto en las células alveolares
por ejemplo, neumonía, enfisema pulmonar, a nivel intersticial, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, a nivel de la pared capilar, hipertensión pulmonar, a nivel del plasma, poliglobulia, enfermedades que cursan con aumento en las proteínas plasmáticas, por ejemplo, mieloma múltiple, que determina un aumento en la densidad plasmática, la pared del eritrocito, la anemia, por ejemplo, o un trastorno en la pared del eritrocito va a ocasionar cambios en este flujo normal del oxígeno, pero no solamente el oxígeno, sino que también tiene que hacer el camino de vuelta el CO2. Tiene que volver a atravesar esos 5 espacios para poder llegar hasta las vías de conducción y ser eliminados, ¿no? Esta parte, aunque esquemática, es muy importante porque en realidad, si bien esto es un esquema de lo que fisiológicamente y histológicamente tiene que pasar las moléculas de oxígeno y de CO2, esto se traduce porque en estos espacios se producen enfermedades que afectan la libre difusión de oxígeno o de CO2. Y entonces aquí vamos a ver cómo tiene que atravesar desde el alveolo, el espacio intersticial, aquí el espacio intersticial, el plasma, el endotelio y el eritrocito, ¿no? La pared eritrocitaria. Todos esos espacios tienen que atravesar de ida y de vuelta el oxígeno y el CO2. Ok, aquí nos vamos a quedar. Ya mañana seguimos. Hasta luego.